Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre los alcances de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. En esta oportunidad, la presente capacitación se desarrollará en dos partes. El día de hoy presentaremos la primera parte que corresponde a los primeros 5 capítulos. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar los alcances sobre la norma para la gestión presupuestaria, el gasto público en temas prioritarios y otras disposiciones para la ejecución del presupuesto establecidos en la ley número 31638. Bien, antes de iniciar la presente capacitación, debo mencionar que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación y doy la bienvenida a nuestra expositora, Sandra Valverde Vargas, especialista en presupuesto público de la sede de Conectamet, Ancash, Huaraz. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Shermely. Buenas tardes, estimados funcionarios que el día de hoy nos acompañan. Es muy grato para mi persona llevar adelante esta capacitación, donde daremos cuenta de las principales disposiciones establecidas en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, Ley 31638, en esta primera parte. La presentación ha sido estructurada en 5 secciones, a razón de dar cuenta de las principales disposiciones establecidas en los primeros 5 capítulos de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. En la primera sección, referida al capítulo 1, se dará a conocer la aprobación del presupuesto del sector público. En el segundo punto, abordaremos el capítulo 2, normas para la gestión presupuestaria. Seguidamente, se tratará en el capítulo 3 las disposiciones referidas a la ejecución del gasto público. En el capítulo 4, revisaremos las disposiciones orientadas a la mejora de la calidad del gasto. Y finalmente, en el capítulo 5, revisaremos las disposiciones especiales en materia de salud. Iniciemos entonces con la revisión del capítulo 1, aprobación del presupuesto del sector público. Con la Ley del Presupuesto para el año fiscal 2023, se aprobó el presupuesto anual de gastos por el monto de 214.790.274.052, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los gobiernos locales. Como pueden apreciar en el cuadro del lado izquierdo de sus pantallas, el desagregado por nivel de gobierno es como sigue. Para las entidades del gobierno nacional asciende a 141.000 millones, para las entidades del gobierno regional 43.000 millones y para las entidades pertenecientes a los gobiernos locales se ha asignado un presupuesto de 29.000 millones. Mayores detalles sobre el desagregado del presupuesto aprobado para este año 2023 pueden verificarse en los anexos que forman parte de la presente ley, los cuales se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, con respecto a la desagregación a nivel de fuente de financiamiento, que pueden ustedes visualizar al lado derecho de sus pantallas, vemos que la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, con un total de 141.000 millones, representa el 65%. Por lo cual se constituye como la principal fuente de financiamiento de nuestro presupuesto del Estado. En ese contexto, en el marco del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440, todos los pliegos debieron llevar aprobado su presupuesto institucional para este año 2023, así como haber remitido esta información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, a la Contraloría General y a la Dirección General de Presupuesto Público de manera virtual.
Ahora revisaremos el capítulo segundo referente a las normas correspondientes a la gestión presupuestaria. Bien, sobre el alcance de la ley, precisaremos que las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes del Gobierno Nacional, que comprende a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al igual que el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, así como las universidades públicas. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los niveles del gobierno regional y por los gobiernos locales, así como sus respectivos organismos públicos. En el artículo 4, referido a las acciones administrativas en la ejecución del gasto, establece que todo acto administrativo, acto de administración o resolución administrativa que autoricen los gastos, solo procede si se cuenta con el crédito presupuestario aprobado en los presupuestos institucionales o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios. Todo ello bajo la exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración. Ello en el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 1440. Ahora, el artículo 5, que está referido al control del gasto público, establece que los titulares de las entidades públicas, así como los jefes tanto de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la ley de presupuesto. Ello en el marco del principio de la legalidad que está establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo cual corresponde al titular del pliego efectuar la gestión presupuestaria en todas las fases del proceso presupuestario, es decir, desde la programación, formulación, aprobación, ejecución y el control del gasto. En este punto es importante recordarles que la Contraloría General de la República, en el marco de su competencia, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones vinculadas al gasto público. Todo ello en concordancia con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. Ahora trataremos las disposiciones referidas a los gastos en ingresos de personal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto, para las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los gobiernos locales, entre otras, está prohibido realizar el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, su modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y compensaciones económicas con las mismas características señaladas anteriormente. Ahora, en cuanto a los arbitrajes en materia laboral, estas tienen que sujetarse a las limitaciones legales establecidas por esta norma y disposiciones legales vigentes. Esta prohibición también incluye el incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Ahora, en cuanto al otorgamiento de aguinaldos, gratificaciones y escolaridades que se establecen en el artículo 7 de esta ley, es importante tener en cuenta lo siguiente. Los funcionarios y servidores nombrados y contratados de los regímenes laborales 276, la Ley 29944 y la Ley 30512, así como los docentes universitarios de la Ley 30220, personal de salud del Decreto Legislativo 1153,
los obreros permanentes y eventuales del sector público, así como el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como los pensionistas a cargo del Estado, de las leyes 15.117, del decreto ley 19.846 y 2530, y de los decretos supremos 081 del año 88, PCM, y la ley 28.091, percibirán en el año 2023 los siguientes conceptos: los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad hasta por la suma de 300 soles, los cuales serán incluidos en las planillas de pago de julio y diciembre, en tanto que la bonificación por escolaridad, que asciende a 400 soles, deberá efectivizarse en el mes de enero. Y en el caso particular del personal de educación contratado en el marco de la ley 29.944, se incluirán en la planilla de pagos del mes de julio. Ahora, para el personal perteneciente al régimen laboral de la actividad privada, se sujetan a la ley 27.735 para las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Asimismo, para el otorgamiento de la bonificación por la escolaridad es hasta 400 soles, salvo que haya alguna disposición legal que disponga un monto distinto al que hemos mencionado. Ahora, los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, en el marco de la Ley 29.849, perciben por concepto de aguinaldo, tanto por fiestas patrias y Navidad, el monto de 300 soles, los mismos que serán incluidos en la planilla de pago correspondientes a los meses de julio y diciembre. Precisar que para el otorgamiento de estos conceptos serán reglamentados mediante el decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora abordaremos las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público que se encuentran establecidas en la Ley de Presupuesto. Bien, en materia de personal, en el artículo 8 se establece la prohibición del ingreso de personal en el sector público, ya sea por servicios personales y por nombramiento. Sin embargo, existen algunas salvedades, de los cuales solo mencionaremos algunas. Por ejemplo, la designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción, de acuerdo a las leyes 28.175 y 30.057. De igual manera, el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial, los fiscales del Ministerio Público, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los profesores del Magisterio Nacional, el personal egresado de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y la Academia Diplomática. También para la contratación para el reemplazo por cese, por suplencia temporal de servidores públicos, por ascenso o promoción del personal. Para ello, tener en cuenta que para el caso del reemplazo por cese, comprende el cese producido a partir del año 2021. Precisar en este punto que todo ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y está sujeto a los documentos de gestión respectivos. Tener en cuenta que la plaza que se encuentre vacante y que no cuente con financiamiento se debe retirar de la IR. Igualmente, dentro de las excepciones se encuentra el nombramiento en plaza presupuestada cuando se trate de docentes universitarios de universidades públicas. También la contratación temporal del profesorado de instituciones educativas públicas, de educación básica y educación técnica productiva en el marco de la Ley 30.328. También para la contratación temporal de auxiliares de educación en el marco de la Ley 30.493 y la Ley 29.994. También para la contratación temporal de docentes de las áreas de desempeño laboral, de docencia y gestión pedagógica en los institutos, de acuerdo a la Ley 30.512. También el ingreso de personal por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. El nombramiento de hasta el 100% del personal de salud de MINSA, sus organismos públicos y unidades ejecutoras de salud del gobierno regional. Ello en el marco de la Ley 30.957. Y entre otros que cita esta disposición. Precisar que para la aplicación de estas excepciones,
Es requisito que las plazas se encuentren en el cuadro de asignación de personal, en el cuadro de asignación provisional, el cuadro de puestos de la entidad y en el presupuesto analítico de personal. También precisar que las entidades públicas no están autorizadas a efectuar gastos por horas extras, independientemente del régimen laboral que las regule. A continuación, revisaremos las principales disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto 2023 referidas a modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático, teniendo en consideración los plazos establecidos para su registro y autorización por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. En este punto, es preciso recordarles que las anulaciones a las respectivas partidas de gasto que se realicen en el marco de este artículo no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria. En ese sentido, como primer punto, abordaremos lo establecido en el numeral 9.1, lo cual establece que a nivel de pliego, la partida de gasto 211, denominada retribuciones y complementos en efectivo, no puede habilitar a otras partidas de gasto, así como tampoco puede ser habilitada, salvo aquellas habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Es decir, solo entre las específicas de gasto correspondientes. Por ejemplo, podemos citar las correspondientes a retribuciones del personal administrativo y nombrado, los gastos variables y ocasionales, el pago de dietas, etc. Todas ellas que se encuentran comprendidas dentro de este grupo de clasificadores. Sin embargo, durante la ejecución presupuestaria, esta restricción no comprende los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se produzca la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018 PCM. Igualmente, por traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. También para la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Para la atención de compensación por tiempo de servicios y beneficios sociales por cese laboral, y también se incluyen las deudas por dichos conceptos. También para la atención del financiamiento de nuevos pensionistas en el marco del Decreto Ley 20530. También para el caso de los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, para la atención de los registros que se actualicen en el aplicativo informático centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, el AIR, y de aquellos requerimientos que pudiesen presentarse por el registro en dicho aplicativo, siempre y cuando cuenten con opinión favorable de la Dirección General de los Recursos Humanos. También, para el caso de los gobiernos locales, las modificatorias presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 10 de febrero del 2023. Para ello, los gobiernos locales, bajo responsabilidad, tanto para la habilitación y anulación de esta partida de gasto, deben aprobar las modificaciones presupuestarias previa opinión favorable de su oficina de presupuesto o quien haga las veces en la entidad a su cargo. Para el caso de los gobiernos regionales y nacionales, tener presente que para la habilitación y anulación de esta partida de gastos se requiere de la opinión favorable de la DGPP, con la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Ello en base a la información que se encuentre registrado en el aplicativo AIR. Asimismo, tener presente que para la habilitación de los literales D, E y F del presente numeral, la opinión previa favorable de la DGPP se puede efectuar a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. Veamos, en el numeral 9.2 de la Ley de Presupuesto se establece que a nivel de pliego, la partida 221, denominada pensiones, no puede ser habilitadora, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de esta misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego y para la atención de las sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosas juzgadas. Para este último caso,
previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de corresponder sobre la base de la información registrada en el aplicativo de la IR y que debe remitir la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos a la DGPP. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en este numeral solamente se pueden presentar al Ministerio de Economía hasta el día 20 de octubre del año 2023. Sin embargo, como pueden ustedes apreciar, de requerir asignación de mayores recursos a esta partida presupuestaria, no hay restricción para su realización. De otro lado, en el numeral 9.3 establece la prohibición a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la partida de gasto adquisición de activos no financieros para la habilitación de recursos para lo que es la contratación de personas bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057. Es importante tener presente que la contratación bajo este régimen laboral no es aplicable en la ejecución de inversiones, bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de aquellos proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de este sistema. Asimismo, no pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de la infraestructura, a fin de habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos bajo el régimen del DL 1057. Ahora, en el numeral 9.4 se tienen las restricciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático sobre las partidas de gasto. Por lo cual se establece que a nivel de pliego, esta partida de gasto, la 23.28.1, contrato administrativo de servicios, no puede habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales y tampoco puede ser habilitada, salvo aquellas habilitaciones que se realicen entre o dentro de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, esta restricción no contempla los siguientes casos. Cuando se efectúe la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018 PCM, también por traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización y para la habilitación de las específicas de gasto 23.28.12, contribuciones a salud CAS, y 23.28.15, vacaciones truncas de casa. También para las modificaciones presupuestarias que se realicen hasta el 7 de marzo del 2023. Para ello, las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales deben cumplir con los criterios y plazos establecidos en el lineamiento número 6 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria que fue aprobada recientemente. Igualmente, las entidades de gobierno nacional y regional para la habilitación y anulación en aplicación de lo establecido en el presente numeral deben contar con la opinión favorable previa de la Dirección General de Presupuesto Público, así como la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de la información registrada en el aplicativo de la IR y otros que sean materia de su competencia. Para los supuestos establecidos en los literales C y D, la opinión previa favorable de la DGPP puede efectuarse a través del CIAF-SP. En el caso de los gobiernos locales, las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban bajo responsabilidad, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga las veces en la entidad, en el plazo establecido. El numeral 9.5 nos precisa que los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales, es decir, salud, ONP y AFPs, que se asignan en las partidas de gasto 213, contribuciones a la seguridad social, y la 23.28.12, contribuciones a salud del personal CAS, no pueden habilitar a otras partidas de gasto bajo responsabilidad. Sin embargo,
de requerir asignar mayores recursos a esta partida presupuestal, no hay restricción para que pueda realizarse. En el numeral 9.8 del artículo 9 de la presente ley, se ha establecido restricciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con respecto a algunas partidas vinculadas al mantenimiento. Por ello, se prohíbe a las entidades de los 3 niveles de gobierno a efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a las partidas de gasto 23.1.6, repuestos y accesorios, 23.1.11, suministros para mantenimiento y reparación, y la 23.24, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, con el fin de habilitar a otras partidas o específicas de gasto de sus presupuestos, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras pertenecientes al mismo pliego. Sin embargo, se exceptúa a los gobiernos locales para que puedan habilitar a la partida de gasto 2.4, donaciones y transferencias, a fin de ser transferidos financieramente a sus institutos viales provinciales. En el caso de los programas presupuestales, esta medida no es aplicable si es que se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física, conforme a lo indicado en el inciso 4, numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. En el numeral 9.9 de la presente ley están establecidas restricciones a las partidas de gasto vinculadas a los servicios básicos como agua, energía eléctrica, entre otros. Tal como se observa, las partidas de gasto que indican a la 23.22.1, servicios de energía eléctrica, agua y gas, y la 23.2.2, servicios de telefonía e internet, están prohibidos de habilitar a otras partidas genéricas o específicas. Estas restricciones son de alcance obligatorio para los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. Sin embargo, están exceptuadas de estas restricciones aquellas habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. Asimismo, en el caso de los gobiernos regionales, quedan exceptuadas de la restricción prevista en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del DL 1440. En el numeral 9.11 se han establecido prohibiciones a INDECI, así como también a los gobiernos regionales, por lo cual estas entidades se encuentran prohibidos de realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la partida de gasto 2223, entrega de bienes y servicios, correspondientes a la adquisición de bienes de ayuda humanitaria que se encuentran presupuestados en el programa presupuestal 0068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre, con el fin de habilitar a otras partidas o genéricas de gasto. Se exceptúa así del mismo aquellas habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Ahora, el numeral 9.12 establece la prohibición a los 3 niveles de gobierno para efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático bajo responsabilidad del titular de pliego para realizar anulaciones de los presupuestos asignados a las siguientes actividades, acciones de inversión u obra que vemos en pantalla. Por ejemplo, la actividad 562.69, prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus. A la actividad 563.73, promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica. A la acción de inversión 60.050, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. A la 60.051, promoción, implementación y ejecución de acciones de inversión para la reactivación económica.
y al Código de Obra 4221, promoción, implementación y ejecución de obras para la reactivación económica. Sin embargo, se exceptúa de lo indicado las anulaciones que se realicen para habilitar a otras unidades ejecutoras del mismo pliego en la misma actividad o acción de inversión u obra según corresponda. Y en el numeral 9.13 se han establecido prohibiciones a los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales a realizar modificaciones en el nivel funcional programático correspondiente a los presupuestos previstos en las siguientes 6 finalidades que pueden ver ustedes en pantalla, con el fin de que estos habiliten otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales, salvo aquellas habilitaciones que se realicen entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. Se prohíbe, igualmente, durante el año fiscal 2023, al Ministerio de Salud y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las específicas de gasto 21.13.13, personal serums, y 23.27.57, internos de medicina y odontología, a fin de que estos habiliten a otras partidas genéricas o específicas de gasto. En el numeral 9.15 se han establecido prohibiciones a los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para habilitar las partidas de gasto 23.27.1, servicios de consultoría, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, así como la 23.27.2, servicios de consultoría, asesorías desarrollados por personas naturales, y la 23.22.4, servicios de publicidad, impresión, difusión e imagen institucional. Y la específica de gasto 23.27.11.99, otros servicios diversos. Se ha exceptuado únicamente aquellas habilitaciones que se puedan realizar entre o dentro de estas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario. Bien, veamos ahora lo dispuesto por el artículo 10 de nuestra ley de presupuesto. Nos establece este articulado que las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales solo pueden incorporar recursos que se destinen a las específicas de gasto 23.28.11, contratos administrativos de servicio, 23.28.12, contribuciones a salud CAS, 23.28.14, aguinaldos CAS y 23.28.15, vacaciones truncas de CAS, que provengan de aquellos mayores ingresos por la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados y sus respectivos saldos de balance para el financiamiento de contratación del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, previa opinión favorable de la DGPP y con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, sobre la base de la información registrada en el aplicativo AIR y a otras materias de su competencia. La opinión favorable de la DGPP se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, CIAF-SP. Veamos ahora algunas medidas en materia de bienes y servicios. Respecto a estas medidas establecidas en el artículo 11 de esta ley, los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno deben considerar los siguientes aspectos. Los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y los representantes del Estado con cargo a los recursos públicos se deben realizar únicamente en categoría económica. Sin embargo, se exceptúan a los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley 30.057, que es la Ley del Servicio Civil, por ejemplo, los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal, los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, siempre que el viaje sea mayor a 8 horas y cuando la estancia sea menor a 48 horas. Igualmente, se ha establecido también para este año 2023
el monto máximo por concepto de honorarios mensuales para CAS y locación de servicios, el cual se encuentra estipulado en el artículo 2 del DU 038-2006, que asciende a 15.600 soles. Lo indicado no es aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como el personal contratado en el marco de la Ley 29.806, que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público. De otro lado, tomar en cuenta que para el gasto mensual por servicio de telefonía móvil, servicio de comunicaciones personales y servicio de canales múltiples de selección automática, no puede exceder el monto resultante de la multiplicación del número de equipos por 200 soles, la misma que incluye el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al servicio. Lo indicado no es aplicable para el presidente de la República, los titulares del Poder del Estado y los ministros. Continuando con las medidas en materia de bienes y servicios establecidos en el numeral 11.4, nos establece que la adquisición de los vehículos automotores se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas. Estas deben ser destinadas exclusivamente para la implementación de las intervenciones a su cargo o para la renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a 10 años, ya sea por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normativa vigente, sin que ello implique demandar recursos adicionales a Tesoro Público. La adquisición de estos vehículos solo puede efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante resolución del titular, la misma que se publica en la sede digital de la entidad. Esta facultad del titular es indelegable, por lo cual las entidades bajo el alcance del presente numeral deben remitir semestralmente a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso una copia de las resoluciones del titular del pliego emitidos conforme a lo establecido en este numeral. Precisar lo establecido por el numeral 11.5, que nos indica que para el caso del Gobierno Nacional, la asignación exclusiva de vehículos automotores la tienen los ministros, los viceministros, los secretarios generales, los jefes de gabinete y los titulares del pliego, y a aquellos que cuenten con dicha autorización. Para el resto de personal se puede hacer uso de la flota de vehículos de la entidad para el cumplimiento de sus funciones. Y para las entidades constitucionalmente autónomas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y los gobiernos regionales y locales deben adoptar y aprobar medidas de austeridad para el uso de vehículos mediante resolución del titular dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la vigencia de esta ley de presupuesto. Ahora veamos las medidas establecidas en materia de gastos de inversión que establece el artículo 13 de esta ley, para lo cual es importante tomar en consideración los siguientes aspectos. En primer lugar, el numeral 13.1 nos indica que con el propósito de asegurar la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del invierte y de aquellos proyectos que no se encuentran en el marco de este sistema, las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden efectuar anulaciones con cargo a los recursos de estas inversiones y proyectos, siempre y cuando se encuentren en la etapa de ejecución, y para lo cual se requiere la opinión previa favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y o de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la entidad, o quienes hagan sus veces según corresponda. Asimismo, las modificaciones que impliquen la anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo y que habiliten a inversiones que no están comprendidas dentro del convenio de préstamo, se requiere necesariamente la opinión de OPMI o quien haga sus veces, conforme a los criterios y procedimientos establecidos por la DGPP. Precisar en esta parte que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, emitió los lineamientos específicamente, el correspondiente al lineamiento número 2,
para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático como parte de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Continuando con las medidas en materia de gastos de inversión, las anulaciones que se autoricen en el numeral 13.1 solamente permitirán la habilitación de inversiones bajo el ámbito del invierte.pe y proyectos fuera de él, siempre y cuando éstas se encuentren en ejecución. Las inversiones bajo el ámbito del invierte deben contar para ello con expediente técnico o documento equivalente aprobado, el mismo que debe encontrarse vigente y registrado en el Banco de Inversiones. Igualmente, debe estar registrado en la cartera de inversiones de la Programación Multianual de Inversiones y ser seleccionadas teniendo en cuenta el orden de prelación. Asimismo, el monto asignado no debe exceder el monto de la anulación. La habilitación debe guardar correspondencia con los recursos previstos para el año fiscal y contemplado en los cronogramas de ejecución de estas inversiones. Estas condiciones deben ser verificadas tanto por la oficina de OPMI y oficina de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. De manera excepcional, siempre que la cartera de inversiones y proyectos ya cuenten con el financiamiento en el presente año fiscal, se puede habilitar recursos a inversiones viables o aprobadas para el inicio de la etapa de ejecución. Por lo tanto, podrían financiar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, así como la adquisición y saneamiento físico legal de predios o inmuebles necesarios para la implementación de la inversión o proyecto según corresponda. La OPMI, o lo que haga sus veces, debe emitir opinión favorable para estas excepciones. En esta diapositiva y la siguiente, revisaremos lo establecido en el numeral 13.4, el cual dispone que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 se han asignado en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales hasta por la suma de 3.305.639.728 soles en la fuente de financiamiento recursos ordinarios destinados exclusivamente al financiamiento para asegurar la ejecución de las inversiones en el marco del invierte.pe a aquellas entidades de estos niveles de gobierno a los cuales se les transfirieron recursos entre los años 2018 y 2022 de acuerdo a los dispositivos que ustedes pueden ver en pantalla. A continuación, se listan los dispositivos que se emitieron en el marco de la reactivación económica y que en este ejercicio, al igual que los anteriores, se encuentran considerados en el anexo 1 de la Ley de Presupuesto. En este punto, es importante mencionar que los recursos autorizados en este anexo no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el presente articulado. Con el numeral 13.5 se autoriza, sin embargo, a los gobiernos regionales y gobiernos locales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos del anexo 1 de la presente ley para el financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, siempre y cuando que cuenten con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones y consistente con los cronogramas de ejecución. Estas modificaciones se deben realizar previa opinión favorable de la entidad del Gobierno Nacional que habilitó estos recursos en el marco de las transferencias efectuadas entre los años 2018 y 2022, conforme a los artículos 3 y 14 de la normativa que se cita en esta lámina. Para el caso de los gobiernos, de los recursos que se transfirieron en el marco de la reactivación económica, la opinión previa favorable debe ser emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes, el Ministerio del Ambiente, MINCETUR,
Mininter y Produce. Estas entidades emiten a la entidad solicitante mediante oficio la opinión de propuesta de modificación. Estas modificaciones presupuestarias quedan por lo cual exceptuada de lo establecido en el numeral 13.3 del presente artículo que vimos anteriormente. Las entidades de gobierno nacional que hayan transferido recursos en el marco de las transferencias efectuadas entre los años 2018 y 2022 emiten un informe técnico respecto al avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este informe se publica en las sedes digitales hasta el mes de marzo del 2024. Para ello, los gobiernos regionales y locales que hayan recibido recursos, es importante que mantengan actualizado el formato 12B, así como remitir a las unidades ejecutoras de los sectores la información del avance físico y financiero de las inversiones en el marco de lo establecido por el numeral 13.6. Asimismo, las entidades de gobierno nacional deben considerar en sus presupuestos de los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, los recursos que garanticen la ejecución de las inversiones financiadas en los años 2018 al 2022, conforme a lo señalado por el numeral 13.4, hasta que éstas se culminen en el marco del cumplimiento de los convenios que hayan firmado y las adendas respectivas, a fin de que estos se puedan orientar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Igualmente, las entidades de gobierno nacional deben remitir al MEF hasta el 30 de julio del año 2023 el detalle de la programación del año 2024, consignando el monto ejecutable en el mismo. Las modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones nacional y regional y local quedan exceptuados de lo establecido en el inciso 4 del numeral 48.1 del DL 1440. Ahora veremos el capítulo tercero de la presente ley, referida a otras disposiciones para la ejecución del gasto público. Mediante el artículo 14 de la presente ley, se autoriza a las entidades de gobierno nacional que cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución de inversiones en el marco del Invierte.pe, financiados con la fuente de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, cuya ejecución esté a cargo de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, para que se aprueben modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a través de la emisión de decretos supremos refrendados por el ministro de Economía y por el ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción del convenio. Este convenio debe suscribirse por el costo total de la inversión o el monto pendiente de financiamiento respecto al costo total de la inversión. Los montos a financiar en cada año fiscal por parte del Gobierno Nacional y de corresponder por los gobiernos regionales y locales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los decretos supremos que aprueben estas transferencias de recursos en el marco del presente articulado se publican como fecha máxima hasta el 16 de junio del año 2023, pero para ello las propuestas de decreto supremo por parte de los sectores solamente se pueden presentar hasta el 24 de mayo del 2023. Excepcionalmente, para el caso de que la inversión sea ejecutada por empresas públicas, los recursos se transfieren financieramente mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro del sector correspondiente a propuesta de este último, en cualquier fuente de financiamiento previa suscripción del convenio, los cuales administran en las cuentas de Tesoro Público conforme a lo que disponga esta Dirección General. Continuando con las disposiciones establecidas en el artículo 14 de esta ley, es preciso advertir que en el caso de las inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe correspondientes a saneamiento, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que
que ejecuten en el ámbito de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, una EPS, los recursos previstos para la supervisión son transferidos financieramente por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, previa suscripción del convenio. En ese caso, la EPS debe supervisar la ejecución de dichas inversiones e informar trimestralmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, las inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este articulado, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector, o lo que haga sus veces, y de la unidad orgánica competente, según corresponda, teniendo en cuenta que se deben cumplir las normas técnicas y los criterios de priorización que apruebe este sector. Asimismo, el registro en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector, a fin de verificar que se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, las metas e indicadores establecidos en la Programación Multianual de Inversiones. Resaltamos que para el caso de que estas inversiones no cuenten con expediente técnico o documento equivalente, la transferencia de recursos se efectúa solo para financiar la elaboración de estos documentos y deben cumplir con las condiciones que hemos señalado anteriormente. El Gobierno Nacional que haya transferido recursos debe emitir un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Invierte. Este informe se publica en la sede digital hasta el 31 de marzo del 2024. Para tal efecto, los gobiernos regionales y locales que hayan recibido recursos deben mantener actualizado el formato 12B, así como remitir a las unidades ejecutoras de los sectores la información correspondiente al avance físico y financiero de las inversiones en el marco del sistema. Las entidades de gobierno nacional deben considerar en su presupuesto de los años subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, los recursos que garanticen la ejecución de las inversiones que se financiaron en los años 2018 al 2022, conforme a lo señalado en el numeral 13.4 hasta su culminación en el marco del cumplimiento de los convenios y adendas, a fin de orientar estos recursos a los gobiernos regionales y locales. Para la aplicación de lo establecido en este articulado, se exceptúa a las entidades de gobierno nacional de las limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional establecidos en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440. Ahora, el artículo 15 de la Ley 31.638 autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciban recursos en el marco de la suscripción de convenios con los pliegos del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el artículo 14 de esta ley, y así como a las inversiones que se encuentran incluidas en el anexo 1 de la presente ley, a otorgar previo a la convocatoria del procedimiento de selección, el caso de cuando las ejecuciones contractuales superen el año fiscal, una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. Para tal caso, esta constancia debe señalar mínimamente la siguiente información: el monto de los recursos previstos en el convenio y adendas que deben estar vigentes en el presente año fiscal. Asimismo, las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo al cual se atenderá este financiamiento. Es importante que previo al otorgamiento de la buena pro, se debe contar con la certificación del crédito presupuestario bajo responsabilidad del titular del pliego. Ahora, el artículo 16 de la Ley de Presupuesto se autoriza de manera excepcional la realización de transferencias financieras, entre las que se encuentran autorizadas. Mencionaremos solamente algunas que son de interés para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por ejemplo, aquellas transferencias que realice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el programa que es Lurawi, Perú, a favor de los gobiernos locales.
También las que realice el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda y para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. También las que realice el OTAS a las empresas prestadoras del servicio de saneamiento. También aquellas que realicen los gobiernos locales provinciales a favor de las sociedades de beneficencia pública, cuyas funciones y competencias fueron transferidas por el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables para el pago de remuneraciones. También aquellas que se efectúen en aplicación de la Ley 29768, Ley de la Mancomunidad Regional y sus modificatorias. También para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Invierte.e y aquellas que se encuentran fuera del mismo, para la realización del mantenimiento de carreteras, de infraestructura de saneamiento y para el desarrollo de capacidades productivas entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al gobierno nacional. Pero para ello se requiere la suscripción del convenio respectivo. Estas transferencias se efectúan hasta el tercer trimestre del año 2023, para lo cual se debe emitir el acuerdo de consejo, ya sea regional o consejo municipal, dentro del plazo anteriormente mencionado. Dentro de las otras transferencias autorizadas se encuentran las que efectúen los gobiernos locales para las siguientes acciones. Para las que se realicen en el marco de los programas sociales conforme a las disposiciones legales vigentes para estos programas. Las acciones que se realicen en el marco de lo dispuesto por la Ley 29029, Ley de Mancomunidad Municipal y sus modificatorias. Asimismo, para el pago de dietas y la prestación de los servicios públicos delegados a las municipalidades de centros poblados. Para la prestación de servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia a cargo de los organismos públicos. También para aquellas que se realicen por la imposición de papeletas por infracciones al reglamento de tránsito a favor del Ministerio del Interior, conforme a lo establecido por el artículo 13 de la Ley 28750. Asimismo, aquellas transferencias que se efectúen a favor de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, las EPS, para financiar los gastos de mantenimiento, del equipamiento y lo que es la infraestructura de saneamiento. Continuando con el listado de transferencias autorizadas, tenemos aquellas que realizan los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor de la EPS de saneamiento de sus respectivos ámbitos, para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe y de aquellos proyectos también que no se encuentran bajo el ámbito de este sistema. Así también como para la supervisión de los proyectos e inversiones que hemos mencionado anteriormente. Esta autorización no se aplica a los recursos que se transfieren en el marco de lo indicado en el artículo 14 de esta ley. También aquellas transferencias que realice el Ministerio de Energía y Minas a favor de los gobiernos regionales, las que realice la Autoridad Nacional Portuaria a favor de los gobiernos regionales y las que realice el Ministerio de Energía y Minas para el fortalecimiento de la capacidad de la gestión regional en el ejercicio de sus funciones en materia minero-energética en el marco del proceso de descentralización. Asimismo, aquellas transferencias que se efectúe a favor del gobierno regional para fortalecer el proceso de formalización minero integral, para realizar actividades de sensibilización, capacitación a los mineros en el proceso de formalización. Estas transferencias autorizadas se aprueban previa suscripción del convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y las entidades o empresas involucradas. Queda prohibido, bajo responsabilidad, destinar los recursos autorizados por esta disposición a fines distintos para los cuales fueron transferidos. En este listado final veremos algunas autorizaciones de transferencias permitidas, por ejemplo, aquellas que realice la Autoridad Portuaria Nacional a favor de los gobiernos regionales, las que realice el Seguro Integral de Salud para el financiamiento del costo de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados del SIS, las que realizan las entidades de gobierno nacional, regional y local,
que participan en el cofinanciamiento de los gastos de implementación y operación y mantenimiento de los centros MAC. También las que realicen los gobiernos regionales y gobiernos locales a favor de Midagri para la ejecución de los planes de negocio de Agroideas. También las que realice la ATU a favor de las municipalidades digitales de la provincia de Lima y de la provincia constitucional del Callao. Entre otras transferencias que pueden ustedes revisar a mayor detalle en nuestra ley de presupuesto. Estas transferencias se realizan en el caso del Gobierno Nacional mediante la resolución del titular del pliego y en el caso de los gobiernos regionales mediante acuerdo de Consejo Regional y los gobiernos locales mediante acuerdo de Consejo Municipal. Para ambos casos de estos dos últimos, se requiere el informe favorable de la DGPP. La resolución del titular del pliego y el acuerdo de Consejo Regional se tiene que publicar en el Diario Oficial del Peruano, mientras que el acuerdo de Consejo Municipal se publica en la página web del gobierno local. Ahora presentaremos los montos que se han consignado para el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, para el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados, los mismos que se encuentran establecidos en el artículo 18 de la presente ley. Bien, en el año 2023, en el presupuesto institucional del Ministerio del Interior se ha consignado lo siguiente: hasta 126.737.339 para financiar la continuidad de los proyectos de inversión previamente priorizados conforme a los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana que sean consistentes con lo establecido con el DU 052-2011. También la suma de 26.174.213 para financiar la ejecución de proyectos de inversión de gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana. De igual modo, para el año 2023, en el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha asignado lo siguiente: 75 millones para el financiamiento de los fines del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales FED, con la finalidad de mejorar los indicadores de resultados priorizados por la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y las metas asociadas a la reducción de la violencia contra la mujer. También la suma de 5 millones destinados exclusivamente para el financiamiento de los gastos operativos del FED. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el MEF, cuyo plazo máximo de publicación es hasta el 15 de noviembre del año 2023. Asimismo, para el año 2023, en el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario, se ha asignado lo siguiente: hasta la suma de 83.492.336 en la fuente de financiamiento recursos determinados para el financiamiento de los fines del Fondo Sierra Azul. Este fondo, es importante que tengan presente que financia y cofinancia proyectos de inversión en materia de riego, apoyo al desarrollo productivo, siembra y cosecha de agua, riego tecnificado viables o también los IOARs. Estas transferencias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el MEF, cuyo plazo máximo para su publicación es el día 30 de abril del año 2023. Con respecto a lo indicado en el artículo 20 de esta ley, referente a la ejecución de gastos de inversión a inicios de año, ello con el propósito de asegurar el financiamiento de las inversiones en el marco del Invierte.pe y de aquellos que se encuentran fuera del sistema, considerando que los créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2022, las entidades de los 3 niveles de gobierno están autorizados a efectuar anulaciones con cargo a los recursos de su presupuesto institucional destinado al financiamiento de inversiones y proyectos. Para este fin, las anulaciones de estas inversiones solamente se pueden realizar hasta el 31 de enero de este año.
para lo cual las entidades de estos niveles de gobierno quedan exceptuadas de lo establecido en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la presente ley, bajo responsabilidad del titular de la entidad. En esta diapositiva y la siguiente comentaremos sobre el Fondo de Inversiones para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que en otros términos servirían para dar continuidad a la ejecución de las inversiones que fueron financiadas en el año 2022. En ese sentido, para garantizar en el año 2023 la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos regionales, se ha creado el Fondo de Inversiones a cargo del Ministerio de Economía, hasta por la suma de 2.500 millones, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Los decretos supremos que aprueben estas modificaciones presupuestarias en el marco de este articulado serán publicados hasta el día 14 de abril, para lo cual las solicitudes de financiamiento solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de febrero del año 2023. Este fondo de inversiones financiará en el año 2023 la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a cargo de los pliegos de los gobiernos regionales y locales que fueron financiados en el año 2022 con la fuente de financiamiento, recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de créditos, y cuyos créditos fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2022 para la ejecución de dichas inversiones. El compromiso se determinará en función al registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, el cual se encuentra vinculado a los contratos derivados del procedimiento de selección en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que hayan sido registrados al 31 de diciembre. Asimismo, se verificará las validaciones de la interfaz SIAF-SEACE y a la información que remita formalmente el organismo superior de las contrataciones del Estado. Para ello, para la determinación del compromiso en el caso de contrataciones fuera del ámbito del SEACE, la Dirección General de Presupuesto Público puede utilizar información complementaria para la determinación del mencionado compromiso. Es importante en este punto entender que la interfaz SIAF-SEACE está comprendido por la interrelación que existe entre el compromiso anual, que servirá de base para el cálculo del monto a autorizar, y el compromiso mensual, cuyo registro es esencial para la verificación de la interfaz SIAF-SEACE. Continuando con lo indicado en el artículo 21 de la presente ley, manifestamos que lo indicado en la diapositiva interior es aplicable siempre que dicho financiamiento no ha sido considerado en el día correspondiente a este año 2023 por parte del pliego para la misma inversión. Para la determinación del monto que se ha de autorizar a los gobiernos regionales y locales, se tendrá en consideración lo siguiente: el costo total del proyecto de inversión, el monto que se encuentra autorizado en el presupuesto 2023, el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2022, la proyección del monto ejecutable en el año 2023 para dicho proyecto de inversión. Cumplidos los plazos previamente señalados, de existir algún crédito presupuestario, aún créditos presupuestarios correspondientes a este fondo de inversiones y que no hayan sido transferidos, el Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 17 de abril del año 2023, queda autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a favor de la reserva de contingencia, las mismas que serán aprobadas con resolución ministerial. Tener presente que lo establecido en esta disposición no es aplicable a los proyectos de inversión que se financian con cargo a los recursos FONDES.
Ahora veremos algunos artículos correspondientes al capítulo 4, gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad de gasto. Se han asignado recursos hasta por la suma de 560.683.238 para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer, de acuerdo al siguiente detalle. Para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal reducción de violencia contra la mujer, conforme al siguiente detalle. 13.470.523 a favor de los gobiernos regionales y 102.775 a favor de los gobiernos locales para financiar a las DEMUNAS en el caso de violencia contra la mujer, niñas, niños, adolescentes. Asimismo, se dispone 12.232.144 a favor de los gobiernos regionales para financiar actividades correspondientes a los productos 3.901, 3.909 y 3.915. Dichas actividades se brindan en coordinación con el programa 131, Control y Prevención de Salud Mental. El Ministerio de la Mujer realizará la transferencia con una resolución ministerial a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en base a los casos donde hay mayor incidencia y casos que requieren apoyo. Con el artículo 23, implementación de acciones vinculadas al desarrollo infantil temprano, vemos que se han asignado recursos hasta por la suma de 2.726.830.776 para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano, conforme al siguiente detalle. A ver, ¿dónde está? 1.493.301.067 a favor de los gobiernos regionales y 117.287.378 a favor de los gobiernos locales. Y 50 millones para financiar acciones vinculadas al programa presupuestal orientado al resultado del desarrollo infantil temprano. Los productos 303.3251, 303.3315 y 303.3414 del programa presupuestal 001 forman parte de la estructura funcional programática del programa presupuestal Desarrollo Infantil Temprano. Para continuar con la implementación de los incentivos presupuestarios en el marco del presupuesto por resultados, en el artículo 27 de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023, se ha asignado al MEF un total de 990 millones, los cuales han sido distribuidos del siguiente modo. Hasta 700 millones en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Estas transferencias se realizan mediante decreto supremo, el mismo que será publicado a más tardar el 30 de abril del año 2023. Y hasta por la suma de 280 millones por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del incentivo reconocimiento a la ejecución de las inversiones. Este decreto que autoriza las transferencias se publica hasta el 30 de junio del año 2023. Ahora mencionaremos algunos artículos correspondientes al capítulo 5 relacionados a las disposiciones especiales en materia de salud. Bien, para continuar con la implementación del DL 1153, decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, en el artículo 28 de la presente ley se autoriza al MINSA a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
hasta por la suma de 78.343.079 a favor del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a los gobiernos regionales para financiar los siguientes aspectos. El pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el año fiscal 2022, en el marco de lo establecido por el artículo 15 del Decreto Legislativo 1153. También para el pago de las entregas económicas para el personal de salud por el cumplimiento de los 25 y 30 años de servicio, por sepelio y luto y por el pago de compensación por tiempo de servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 015-2018. Para la aplicación de lo establecido, es requisito que las plazas se encuentren registradas en el aplicativo informático centralizado de planillas y de datos de recursos humanos, el AIR. Respecto a los plazos y demás formalidades, se encuentran indicados en los numerales 28.3 al 28.7 de la presente ley. Mediante el artículo 29 de la presente ley, los gobiernos regionales se verán favorecidos para la implementación de diversas acciones en materia de salud. En ese sentido, el MINSA está autorizado a efectuar modificaciones en el nivel institucional para lo siguiente: 50 millones para el financiamiento de la operación y mantenimiento de los nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2022. Para tal efecto, el Ministerio de Salud debe validar previamente el plan de implementación multianual de los nuevos establecimientos de salud, los cuales han sido aprobados por el gobierno regional según corresponda. Los gobiernos regionales, para ello, remitirán un informe técnico sobre el cumplimiento del avance físico y financiero de la ejecución de dichos recursos, en el marco de su plan de implementación multianual, los cuales tienen que ser remitidos al MINSA y publicados en las sedes digitales de estas entidades hasta el 23 de febrero del 2024. Asimismo, hasta por el monto de 134.360.868 para financiar los productos que corresponden en el marco del programa presupuestal 131, Control y Prevención en Salud Mental. En el artículo 34 se dispone en el presupuesto del año fiscal 2023 hasta por la suma de 22.058.560 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios a favor de los gobiernos regionales destinados exclusivamente al financiamiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de oxígeno medicinal. Previo a la contratación de estos servicios de mantenimiento, la Dirección General de Operaciones de Salud, DGOS del Ministerio de Salud, aprueba el documento técnico Plan de Mantenimiento de las plantas generadoras de oxígeno medicinal de las instituciones prestadoras de servicios regionales. Este documento debe ser aprobado mediante resolución ministerial del Ministerio de Salud hasta el 31 de enero del año 2023. El artículo 35 dispone en el presupuesto del año fiscal 2023 el financiamiento de la sostenibilidad del costo diferencial del personal de salud que en el año 2022 accedió al cambio del grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del MINSA, de sus organismos públicos, las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Para ello, se autoriza al Ministerio de Salud, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin que esto implique la demanda de recursos adicionales por parte del Tesoro Público, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los organismos públicos del Ministerio de Salud, de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, y los cuales deben ser aprobados mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y por el Ministro de Salud, para lo cual la propuesta de decreto supremo se remite al Ministerio de Economía hasta el día 12 de enero y se publica hasta el 31 de enero del presente año.
En el artículo 36, financiamiento de nombramientos excluidos, del CLAS MINSA, se autoriza para el año 2023 para el nombramiento del personal de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el literal N del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto, al MINSA, a sus organismos públicos y a los gobiernos regionales para que efectúen modificaciones presupuestarias con cargo a sus presupuestos. Para ello, quedan exceptuados de lo establecido en el numeral 9.1 y 9.4 de la presente ley. Estas modificaciones deben realizarse hasta el 31 de mayo del 2023. Seguidamente, en el artículo 37, fortalecimiento de las acciones de prevención y control del cáncer del sistema de salud pública, se autoriza al MINSA a realizar modificaciones presupuestarias para financiar el cierre de brechas de las intervenciones de vacunación contra el virus del papiloma humano. Estas modificaciones se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el MEF y el MINSA, el cual debe ser publicado hasta el 31 de marzo del 2023. Y para ello, las propuestas por parte del sector deben ser presentadas hasta el 3 de marzo. El artículo 39, financiamiento de acciones vinculadas a la atención de personas afectadas por la contaminación de metales pesados, igual se ha asignado un presupuesto de 6.658.194 para el financiamiento del cierre de brechas en la atención de salud a las personas expuestas a los metales pesados. Ok, ¿cuáles son las prohibiciones establecidas en la ley de presupuesto referidas al ingreso de personal? Adelante, Sandra. Bien, gracias, Charmely. Bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, referida a los ingresos de personal, tanto para las entidades de gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, está prohibido realizar el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, así como las asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Igualmente, también se establece la prohibición de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos o estímulos, independientemente de su naturaleza, que de acuerdo a las mismas características de lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bien, gracias, Sandra. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cuáles son las fechas consideradas para las modificaciones de las partidas de gasto 2.11, retribuciones y complementos en efectivo? Adelante, Sandra. Gracias. Bien, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.1 de la Ley de Presupuesto, a nivel de pliego, esta partida de gasto, la 211, denominada retribuciones y complementos, no puede habilitar a otras partidas de gasto y tampoco ser habilitada. Sin embargo, existen algunas salvedades, por ejemplo, aquellas que se realicen dentro de la indicada partida, dentro de la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras que pertenecen a un mismo pliego, ¿no? Sin embargo, durante la ejecución presupuestaria, esta restricción no comprende algunos casos que pueden ustedes revisar a mayor detalle, siendo una de estas las establecidas en los literales F y G, que da cuenta en el caso del literal F, que para el caso de las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales, para la atención de los registros actualizados de la IR y de aquellos requerimientos que pudieran presentarse por nuevos registros en el aplicativo, siempre y cuando cuenten con opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Y en el caso de los gobiernos locales, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 10 de febrero del 2023, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces en la entidad. Bien, vamos con la siguiente consulta. ¿Es posible habilitar recursos en las partidas 2.3, 2.81 de las genéricas de gasto 2.3, bienes y servicios, y 2.1, personal y obligaciones sociales? Adelante. Bien, la partida de gasto 23.28.1, contrato administrativo de servicios, no puede habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales y tampoco ser habilitada, salvo aquellas habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Sin embargo, durante la etapa de ejecución presupuestaria comprende algunas excepciones que ustedes pueden revisar a mayor detalle, pero sí ahondar lo establecido en el literal D
respecto a las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 7 de marzo del 2023. Para ello, las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales se sujetan a las disposiciones establecidas en el lineamiento 6 de la Directiva de Ejecución que ha sido recientemente emitida. Ahora, para el caso de los gobiernos locales, estas modificaciones presupuestarias se aprueban bajo responsabilidad, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces. Ahora, respecto a las genéricas que habilitarían esta partida, solo tener presente las restricciones establecidas en el artículo 9 de la presente ley, así como aquellas dispuestas en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Bien. ¿Se puede asignar mayor presupuesto a las específicas de gasto de consultoría? Adelante, Sandra. Bien, gracias. Respecto a esta consulta, en el numeral 9.15 del artículo 9 de la Ley de Presupuesto, se han establecido prohibiciones a los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno a fin de realizar modificaciones presupuestarias para habilitar a las partidas de gasto 2317, servicios de consultoría, asesoría, desarrollados tanto por personas naturales y personas jurídicas. Se ha aceptado únicamente aquellas habilitaciones que se pudieran realizar entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras pertenecientes al mismo pliego presupuestario. Bien, tenemos una última consulta. ¿Cuáles son los requisitos para efectuar modificaciones en el nivel funcional programático respecto a las inversiones y qué intervenciones permite atender? Adelante. Sí, gracias. Referente a las medidas dictadas en materia de gastos de inversión que nos establece el artículo 13 de esta ley, es importante tener presente que con el propósito de asegurar la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del invierte y de aquellos que no están comprendidos dentro de ese sistema, las entidades de los 3 niveles de gobierno pueden efectuar anulaciones con cargo a los recursos de estas inversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución, pero para ello se requiere la opinión favorable tanto de los responsables del área de OPMI y de presupuesto de la entidad o quienes hagan sus veces. En esta parte, el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, ha emitido los lineamientos, específicamente el número 2, para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, como parte de la Directiva de Ejecución Presupuestal. Estas anulaciones que se mencionan solamente te permiten habilitar inversiones bajo el ámbito del invierte.p y proyectos fuera de este, siempre y cuando estén en etapa de ejecución. Y para ello deben contar con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones. Igualmente, estas inversiones deben estar registrados en la cartera de inversiones de la programación multianual y ser seleccionadas de acuerdo al orden de prelación. De manera excepcional, siempre que esta cartera de inversiones ya cuente con financiamiento en el presente año fiscal, podrían habilitarse recursos a inversiones viables o aprobadas para el inicio de la etapa de ejecución, es decir, se puede financiar la elaboración de expedientes técnicos, así como la adquisición o el saneamiento físico-legal de los predios que se requieren para la implementación de nuevas inversiones. De esta manera, estimados asistentes, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que también si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectanet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden ubicar también en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, comentarles que el video de esta y todas las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público lo pueden encontrar a través de nuestra página web y del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una excelente tarde.